Bienvenido a El Arte de Vivir Estoico, el lugar donde dominas tus emociones y superas los desafíos. Juntos, fortaleceremos nuestra mente, enfrentaremos las dificultades y nos convertiremos en la mejor versión de nosotros mismos. ¿Ya te preguntaste por qué algunas personas parecen naturalmente respetadas, mientras que otras luchan para ser oídas? El respeto y la autoridad no vienen solo de lo que dices, sino de la forma en que te presentas, actúas y te comunicas. Su postura, tono de voz e incluso su expresión facial pueden determinar cómo los demás lo ven y reaccionan a ti. Y aquí está el secreto. La autoridad personal no es sobre gritar más alto, ser agresivo o intentar imponer su voluntad. Por el contrario, ella nace de su seguridad interior, del control sobre sus emociones y de la forma en que conduce sus interacciones. Imagina entrar en un ambiente y, antes de decir una palabra, las personas ya prestarán atención a ti. Esto no sucede por acaso. Hay principios psicológicos y estrategias que moldan la percepción que los demás tienen de ti. Quien domina esta arte no solo conquista respeto, sino que también la influye y la inspira naturalmente. En este vídeo, descubrirás lecciones poderosas para fortalecer tu presencia y hacer que los demás lo vean como alguien digno de respeto. Desde pequeños ajustes en el lenguaje corporal hasta cambios en tu mentalidad, cada detalle puede ser la llave para transformar tu autoridad personal. Si quieres ser tomado en serio, escuchado y construir una presencia fuerte, estás en el lugar correcto. Este vídeo puede ser el primer paso para una mudanza poderosa en tu vida. Pero antes de comenzar, pido tu apoyo. Si aprecias mi contenido y quieres seguir recibiendo vídeos informativos e inspiradores como este, por favor, deja un like en el vídeo, suscríbete a nuestro canal y activa el campanito para recibir notificaciones de nuevos contenidos. Su participación es fundamental para que podamos seguir trayendo información valiosa y reflexiones profundas. Ayúdenos a ayudar a más personas. Compartan nuestros vídeos con sus amigos y familiares. Empecemos. Lección número 1. Postura y lenguaje corporal como símbolos de autoridad. La comunicación va mucho más allá de las palabras. Antes de que alguien abra la boca para hablar, su cuerpo ya está transmitiendo un mensaje claro sobre su confianza, credibilidad y presencia. Quien desea ser respetado necesita ajustar su postura, sus gestos y su mirada para que su lenguaje corporal refleje autoridad y seguridad. El cerebro humano interpreta señales sutiles en fracciones de segundos y eso determina la forma como las personas alrededor reaccionan. Alguien que se encolga, evita contacto visual o presenta movimientos excitantes transmite inseguridad, mientras que una postura firme y un mirar decidido inspiran el respeto de manera natural. El primer aspecto esencial para quien busca una presencia fuerte es el alineamiento corporal. Mantener la columna erecta, los hombros relajados y el pecho ligeramente expandido crea una imagen de confianza. No significa ser rígido o exagerado, pero encontrar el equilibrio entre firmeza y naturalidad. Muchas personas adoptan posturas retrasadas, sin percibir, cruzan los brazos frecuentemente o mantienen la cabeza baja, lo que enfraquece su autoridad. La forma como se movilizan también influencia directamente la percepción de los otros. Movimientos apresados y desordenados sugieren nerviosismo o falta de dirección, mientras pasos firmes y un caminar cadenciado transmiten propósito y control sobre sí mismo. Los gestos son otra pieza fundamental en la construcción de una presencia respetable. Movimientos excesivos o automáticos, como moverse constantemente el cabello, tocar el rostro repetidamente o manipular objetos sin necesidad, indican inseguridad y dispersan la atención de los oídos. Para reforzar la autoridad, los gestos deben ser firmes y utilizados estratégicamente para enfatizar ideas y dar más impacto a la comunicación. Esto significa que no es necesario eliminar completamente los movimientos, sino usarlos con intencionalidad para fortalecer el discurso. El mirar también es un componente poderoso del lenguaje corporal. El contacto visual firme establece una conexión directa y demuestra confianza. Las personas que evitan mirar en los ojos de sus interlocutores tienden a ser percibidas como inseguras o poco confiables. Sin embargo, es importante encontrar un equilibrio, pues un mirar fijo y excesivo puede causar desconforto.
La clave está en la naturaleza. Mantener el contacto visual al hablar y al oír transmite interés, seguridad y respeto, creando una presencia más marcante y envolvente. La manera como alguien se posiciona en un ambiente también comunica mucho sobre su nivel de autoconfianza. Quien se mantiene en las extremidades de un espacio, asume posturas cerradas o ocupa poco espacio, tiende a ser percibido como menos relevante. Aquellos que se posicionan de manera confortable, sin exageros y demuestran dominio sobre el ambiente, transmiten una presencia más fuerte. Evitar cruzar los brazos constantemente y mantener las manos visibles también son señales de abertura y seguridad, facilitando la interacción con los otros. Además de la postura y los gestos, la voz tiene un papel crucial en la construcción de la autoridad. El tono, el volumen y el ritmo de la palabra influyen directamente en la forma en que el mensaje se recibe. Una voz tremulante, baja o excitante puede disminuir el impacto del discurso, mientras que un tono muy alto o acelerado puede sonar agresivo o ansioso. Lo ideal es encontrar un equilibrio, usando un tono firme y pausas estratégicas para dar más peso a las palabras. La cadencia de la palabra debe ser controlada para evitar presa o excitación, garantizando que la comunicación sea clara y asertiva. La construcción de la autoridad a través del lenguaje corporal requiere consciencia y práctica. Pequeños ajustes en la postura, en el contacto visual y en la movilidad ya generan un impacto significativo en la forma en que los otros perciben la presencia de alguien. Quien desea respeto y influencia necesita entender que cada detalle cuenta. No se trata de imponerse con agresividad, sino de demostrar seguridad, control y dominio sobre la propia presencia. Al final, la forma en que se presenta define la manera en que el mundo responde a usted. Lección número 2. Imagen personal como extensión de la identidad. La forma en que una persona se presenta visualmente influencia directamente la manera en que ella es percibida por los otros. La imagen personal no se resume a la escuela de ropa o a cuidados estéticos superficiales, sino a la coherencia entre la identidad de alguien y la impresión que desea causar en el ambiente a su alrededor. Quien desea ser respetado necesita entender que la apariencia es una herramienta de comunicación silenciosa capaz de transmitir fuerza, credibilidad y autoridad sin la necesidad de palabras. No se trata de ostentarse o de seguir patrones rígidos de la ropa, sino de alinearse la presentación visual con la personalidad y los objetivos que se desea alcanzar. Las ropas bien escogidas, ajustadas al contexto y con un toque de refinamiento transmiten la mensaje de que aquella persona se importa con su propia imagen y, consecuentemente, con la forma en que se posiciona en el mundo. Esto no significa atenerse a las tendencias de la moda o a un estilo padronizado, sino entender que la forma en que se veste puede reforzar o enfraquecer su autoridad. Además de las ropas, la higiene personal y los pequeños detalles de la apariencia hacen una gran diferencia en la percepción social. Uñas bien cuidadas, cabello limpio y alineado, además de un buen perfume sutil, son aspectos que refuerzan la idea de organización y cuidado consigo mismo. El deslizamiento en la apariencia puede ser interpretado como un reflejo de desorganización interna, mientras que una presentación bien ajustada comunica profesionalismo y seriedad. El objetivo es hacer que la imagen personal refuerce la identidad y la mensaje que se quiere transmitir, sin necesidad de explicaciones o justificativas. La elección de un estilo que combina con la personalidad también es esencial para mantener la autenticidad. No adianta intentar encajarse en un patrón que no refleje quién realmente se es, pues esto genera desconforto e incoherencia en la comunicación no verbal. El secreto está en encontrar un equilibrio entre un estilo personal y una apariencia que transmita credibilidad. Es posible expresar individualidad sin comprometer la seriedad y la presencia visual. Otro aspecto importante en la construcción de una imagen fuerte es la atención a los accesorios y elementos complementarios. Relojes, óculos, zapatos e incluso la elección de los colores en las ropas pueden reforzar o suavizar la presencia de una persona. Piezas bien seleccionadas y armonizadas muestran un ojo atento a los detalles, algo que muchas veces es asociado a lideranza y comprometimiento. De la misma manera, el exceso o la escola inadecuada de estos elementos puede causar el efecto contrario,
desviando la atención de la presencia personal y haciendo la apariencia desorganizada o artificial. La lenguaje corporal y la imagen personal trabajan juntos para fortalecer la percepción de autoridad y respeto. Un individuo puede tener un discurso articulado y un comportamiento seguro, pero si su apariencia no está alineada con esa postura, habrá un ruido en la comunicación. La coherencia entre lo que se dice, cómo se actúa y cómo se presenta es lo que hace de la presencia verdaderamente marcante. Las personas reaccionan a lo que ven antes de reaccionar a lo que escuchan, y por eso entender y ajustar la imagen personal es un paso esencial para quien quiera imponerse con naturalidad e influencia. Construir una imagen respetable no significa transformarse en algo que no se es, sino perfeccionar la forma en que los otros perciben su presencia. Pequeños ajustes en la vestimenta, en el cuidado personal y en la escuela de los detalles visuales ya pueden generar una gran diferencia en la manera en que alguien es tratado y respetado. Al final, la forma en que nos presentamos al mundo es, en muchos aspectos, un reflejo de la forma en que nos vemos. Quien desea ser llevado a serio necesita transmitir esa seriedad desde el primer ojo. Antes de pasar al tercer tema, te invito a escribir un comentario abajo del vídeo. Soy una persona estoica. Hazlo ahora mismo y comprométete a dar el primer paso hacia ser más fuerte, hacia ganarte el respeto y obtener autoridad personal. Hazlo ya. Lección número 3. El poder de la autoconfianza silenciosa. La verdadera autoconfianza no necesita ser anunciada. Se manifiesta de manera natural, sin esfuerzo o exagero. Personas realmente seguras de sí no buscan aprobación constante, no sienten necesidad de probar su valor a todo momento, y, sobre todo, no dependen de la validación externa para sentirse firmes en sus elecciones. La presencia de alguien autoconfiante es percibida de forma sutil, pero marcante. Este tipo de persona transmite fuerza sin necesidad de elevar el tono de voz, domina un ambiente sin necesidad de llamar la atención y inspira respeto sin necesidad de exigir. La seguridad interior refleja directamente la forma en que alguien se posiciona en el mundo. Una de las principales características de la autoconfianza silenciosa es el dominio sobre la propia comunicación. Quien está seguro de sí no siente la necesidad de rellenar cada espacio con palabras innecesarias. El silencio puede ser una herramienta poderosa, pues muestra que la persona está cómoda con sí misma y no tiene prisa en ser validada. Quien habla demasiado, se justifica constantemente o intenta imponer su presencia a través del exceso de palabras puede, en realidad, demostrar inseguridad. Por otro lado, alguien que sabe cuándo hablar y cuándo oír, transmite maturidad y autoridad. La postura y el mirar también son elementos fundamentales para comunicar autoconfianza. Mantener contacto visual de forma firme, sin desviar rápidamente o demostrar desconforto, transmite un mensaje de seguridad. El cuerpo relajado, pero alineado, refuerza esta presencia tranquila e imponente. Pequeños señales, como evitar gestos nerviosos, controlar la respiración y demostrar calma en momentos de tensión, hacen toda la diferencia en la percepción que los otros tienen de una persona. La lenguaje corporal coherente con un estado interno de confianza, elimina la necesidad de palabras excesivas y demuestra que la autoridad no está en discursos inflados, sino en la firmeza de actitudes. La autoconfianza silenciosa también se manifiesta en la toma de decisiones. Muchas personas hesitan, cambian de opinión constantemente o siguen por miedo a la rejección. El individuo que tiene una confianza sólida sabe lo que quiere, toma decisiones con convicción y mantiene su postura sin necesidad de constante reafirmación. Esto no significa ser inflexible, sino tener claridad suficiente para no ser influenciado por presiones externas a todo momento. Quien actúa siempre basado en la opinión de los otros, en realidad está delegando su propio poder. Otro señal claro de autoconfianza está en la forma como se lida con críticas. Personas seguras no se avalan fácilmente con juzgamientos extranjeros. Ellas saben oír, evaluar y filtrar lo que realmente importa. En vez de reaccionar emocionalmente a cualquier comentario negativo, ellas mantienen el control y responden de manera estratégica. La necesidad de responder a todo ataque o de defenderse de cualquier opinión contraria es un reflejo de inseguridad.
El verdadero poder está en no dejarse afectar por lo que no tiene relevancia. Construir una autoconfianza silenciosa exige práctica y autoconocimiento. Es necesario observar los propios comportamientos, identificar momentos en los que se busca validación excesiva y aprender a sentirse confortable con sí mismo. Desenvolver esta presencia fuerte y tranquila cambia completamente la forma como los otros reaccionan e interaccionan. Cuanto más alguien se vuelva seguro internamente, menos siente necesidad de probar algo externamente. Si quieres construir una presencia marcante y aprender a proyectar esta confianza silenciosa en tu día a día, comenta aquí cuáles de estas actitudes vas a poner en práctica y si no sabes lo que decir, solo escriba. Seré autoconfiante. Continuemos. Lección número 4. Comunicación clara y objetiva. La forma como alguien se expresa tiene un impacto directo en la manera como es percibido. Una comunicación confusa, llena de rodeos y hesitaciones, disminuye la credibilidad y hace que cualquier mensaje sea menos conveniente. Por otro lado, hablar con claridad y objetividad transmite seguridad y autoridad. Quien domina esta habilidad consigue influenciar, inspirar y ser escuchado sin necesidad de elevar la voz o insistir para ser llevado a serio. La claridad en la palabra refleja la claridad en la mente. Y personas que consiguen comunicarse de forma directa y asertiva demuestran dominio sobre lo que dicen. Muchas veces, la falta de objetividad en la comunicación surge del miedo de desagradar o de la inseguridad en relación a lo que se está diciendo. Esto hace que algunas personas prehenchan sus palabras con términos vagos, disculpas o justificativas innecesarias. Frases como, creo que puede ser una buena idea, o, tal vez sea mejor hacernos así, enfraquecen la mensaje y crean dudas en el interlocutor. Sustituir expresiones incertas por afirmaciones directas como, creo que esta es la mejor solución, o, la decisión más lógica es esta, transmite más convicción y confianza. Otro error común que compromete la autoridad en la comunicación es el exceso de palabras. Hablar demasiado sin un objetivo claro puede diluir el impacto de la mensaje. Cuanto más larga y desorganizada sea una palabra, mayor es la posibilidad de perder la atención del escuchador. El ideal es estructurar el pensamiento antes de hablar, formulando mentalmente la idea principal de forma corta y directa. Quien consigue expresar un punto de vista en pocas palabras se destaca en cualquier conversación, pues demuestra dominio sobre el asunto y respeto por el tiempo de los otros. La entonación de la voz también tiene un papel fundamental en la construcción de una comunicación asertiva. Un tono excitante, monótono o excesivamente acelerado puede perjudicar la transmisión de la mensaje. El secreto está en encontrar un equilibrio, hablar de forma pausada pero natural y utilizar variaciones sutiles en la entonación para dar énfasis a los puntos principales. Las pausas estratégicas, además de reforzar la presencia, dan tiempo para que la información sea absorbida y evitan que la palabra parezca apresada o ansiosa. El lenguaje corporal debe estar alineado con la claridad de la comunicación verbal. Movimientos excesivos, gestos nerviosos o expresiones faciales desconectadas de la mensaje pueden causar distracción y disminuir la autoridad de la palabra. Quien desea ser oído con atención debe mantener una postura firme, hacer contacto visual y gesticular apenas cuando necesario para reforzar un punto. Pequeños ajustes en la forma en que el cuerpo se comporta durante una conversación pueden aumentar significativamente la credibilidad de quien está hablando. El vocabulario usado también influye en la percepción de la autoridad. El uso excesivo de girias, repeticiones innecesarias o palabras muy complicadas puede perjudicar la clareza de la mensaje. El objetivo de la comunicación no es impresionar con términos complejos, sino garantizar que la idea sea transmitida de la manera más directa y comprensible posible. Una comunicación eficaz sucede cuando el interlocutor entiende la mensaje sin esfuerzo. La construcción de una comunicación clara y objetiva requiere práctica. Observar la propia palabra, eliminar expresiones vagas y estructurar los pensamientos antes de hablar son hábitos que pueden ser desarrollados con el tiempo. Quien aprende a expresarse con precisión, conquista más respeto e influencia, pues transmite la imagen de alguien seguro, confiable y digno de atención. Al final,
Hablar bien no significa hablar mucho, sino decir exactamente lo que necesita ser dicho de la manera más impactante posible. Lección número 5. La fuerza de la disciplina y la coherencia. La autoridad verdadera no se construye con palabras vacías, sino con acciones consistentes. Quien desea ser respetado, necesita entender que la disciplina y la coherencia son los pilares de la credibilidad. Hablar sobre determinación y responsabilidad no significa nada si las actitudes no confirman estas palabras. Es la práctica diaria, las pequeñas decisiones y el compromiso con lo que se propone hacer que definen la fuerza de una presencia y la solidez de una reputación. La disciplina comienza en los detalles. Pequeños hábitos diarios como cumplir horarios, mantener la palabra y demostrar constancia en las acciones moldan la percepción que los otros tienen sobre una persona. Alguien que promete algo y no lo cumple, que tiene discursos diferentes dependiendo del ambiente o que cambia de postura cuando las circunstancias pierden rápidamente la credibilidad. Los que mantienen una conducta firme y previsible, independientemente de la situación, transmiten una autoridad natural. El respeto y la confianza son construidos a partir de la previsibilidad de las actitudes. Personas que siguen un código de conducta coherente, que demuestran disciplina en la vida personal y profesional y que no rompen su propia palabra, crean una presencia sólida. La incoherencia, por otro lado, genera desconfianza. Alguien que defiende un principio, pero actúa de forma contraria a él, transmite un mensaje de fraqueza y falta de autenticidad. La fuerza de la autoridad está en la capacidad de ser fiel a sus propios valores en cualquier contexto. La disciplina también se refleja en la forma como se lidia con desafíos y responsabilidades. Quien desea ser visto como una referencia, necesita desarrollar la capacidad de mantener el enfoque y cumplir sus obligaciones sin depender de motivación externa. La diferencia entre aquellos que inspiran respeto y aquellos que son fácilmente olvidados está en la constancia. Personas indisciplinadas tienden a actuar de acuerdo con el momento, mientras que las disciplinadas siguen un patrón de comportamiento sólido, independientemente de las circunstancias. Mantener una postura coherente también significa evitar contradicciones entre el discurso y la práctica. Alguien que exige compromiso de los otros, pero que constantemente rompe sus propias promesas, pierde cualquier autoridad. La coherencia entre palabras y acciones es uno de los factores más importantes para la construcción de una presencia fuerte. Quien dice que va a hacer algo y realmente lo hace, refuerza su credibilidad cada vez que cumple su palabra. Otro aspecto esencial de la disciplina es la capacidad de mantenerse firme incluso cuando nadie está observando. La verdadera fuerza de carácter no se manifiesta solo cuando hay una audiencia, sino en los momentos en que se está solo. Quien actúa con integridad solo para impresionar a los otros está en realidad construyendo una fachada frágil. Los que mantienen su disciplina como un principio personal crean una autoridad genuina que no depende de reconocimiento externo. La disciplina y la coherencia son hábitos que pueden ser desarrollados. Comenzar con pequeños compromisos diarios y cumplirlos rigurosamente fortalece la autodisciplina. Establecer reglas personales y seguir un patrón de comportamiento alineado a sus propios valores crea una reputación de confiabilidad. En el largo plazo, estas actitudes se convierten en la base para un respeto inavalable. Al final, las palabras pueden ser cuestionadas, pero las acciones consistentes son incontestables. Lección número 6. Defina límites y sea coherente. Ser respetado no significa agradar a todos, sino tener claridad sobre lo que es aceptable y lo que no es en su vida. Quien no establece límites claros acaba siendo dominado, manipulado y desvalorizado, tanto en relaciones personales como profesionales. El respeto de los demás comienza por el respeto propio, y eso exige firmeza al imponer barreras y al mantener una postura coherente ante desafíos y presiones externas. Muchas personas evitan definir límites por miedo al confronto o a la rejección. Ellas dicen sí cuando quieren decir no, aceptan condiciones que las perjudican y permiten que los demás superen sus límites repetidamente. Este comportamiento enfraquece su autoridad y crea un ciclo de frustración y desrespeto. Quien no establece claramente lo que tolera y lo que no tolera se convierte en una presa fácil para manipulaciones emocionales,
sobrecarga de responsabilidades y relaciones desgastantes. Definir límites no significa ser rude o agresivo, sino demostrar respeto por sí mismo y por sus propios valores. La forma más simple y eficaz de imponer límites es aprender a decir no sin culpa. Muchas veces, la dificultad de negar pedidos o recusar ciertas situaciones viene de la idea equivocada de que esto puede perjudicar la imagen o las relaciones. Sin embargo, personas que saben decir no de manera firme y respetuosa son vistas como confiables y coherentes. Ellas demuestran que tienen prioridades y que no permiten que los demás las desvíen de sus objetivos. Un no, dicho con convicción, vale más que un sí forzado, seguido de arrepentimiento o sobrecarga. Otro factor esencial en la definición de límites es la identificación de comportamientos que son tolerados por miedo al confronto. Muchos aceptan actitudes desrespetuosas, desconsideración y exigencias exageradas simplemente para evitar discusiones. Sin embargo, cada vez que un comportamiento prejudicial es tolerado, él se fortalece. Permitir que los demás superen los límites repetidamente enseña a ellos que no hay consecuencias para sus acciones. Corregir esto exige una mudanza de postura. Es necesario enfrentar las situaciones con firmeza y dejar claro de manera directa y objetiva lo que no será más aceptado. La coherencia también es fundamental para la construcción del respeto. Quien establece una regla, pero vuelve atrás fácilmente, pierde credibilidad. Si alguien dice que no tolerará determinado comportamiento, pero cede en la primera oportunidad, esa persona será vista como frágil y fácilmente manipulable. Los límites deben ser mantenidos con consistencia y las mudanzas en las decisiones solo deben suceder por razones justificadas, nunca por presión o conveniencia extraña. Imponer límites no significa crear barreras intransponibles o adoptar una postura inflexible. Se trata de definir claramente hasta dónde los otros pueden ir y garantizar que sus propias necesidades y valores sean respetados. Las personas que saben establecer límites de forma equilibrada son aquellas que conquistan el respeto genuino de los otros. Ellas demuestran autoconfianza, evitan desgastes desnecesarios y construyen relaciones más saludables y equilibradas. Definir límites es un acto de respeto propio y de fortalecimiento de la presencia personal. Quien aprende a hacer esto con seguridad y coherencia se convierte en más respetado, menos manipulable y más dono de su propio destino. Al final, aquellos que no imponen límites acaban viviendo sobre las reglas impuestas por los otros. Si este contenido te ayuda a ver nuevas posibilidades, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal. Así, apoyas nuestro trabajo y recibes más contenido para transformar su vida con propósito y bienestar. Continuemos. Lección número 7. El control emocional es su verdadera fuerza. El verdadero poder no está en la agresividad, en la respuesta rápida o en la necesidad de siempre reaccionar, sino en la capacidad de mantener la calma frente a la adversidad. Las personas que dominan sus emociones transmiten una fuerza inabalable, mientras que aquellas que se dejan llevar por impulso acaban entregando su poder a los otros. El respeto y la autoridad no pertenecen a quienes gritan más alto, sino a quienes consiguen permanecer serenos, incluso en medio del caos. Reagir impulsivamente a críticas, provocaciones o desafíos es un señal de fragilidad. Quien pierde el control con facilidad demuestra vulnerabilidad y abre espacio para que los otros manipulen sus reacciones. Muchas veces es exactamente eso que los adversarios desean, una respuesta emocional que pueda ser usada contra la propia persona. El secreto del verdadero dominio personal está en la capacidad de pausar, respirar y responder de forma calculada, sin permitir que las emociones pasajeras tomen decisiones permanentes. Mantener el control emocional no significa reprimir los sentimientos, sino aprender a canalizarlos de la forma correcta. La raña, por ejemplo, puede ser un motor para la acción, desde que sea utilizada con inteligencia. En vez de reaccionar de inmediato a una situación de confronto, una persona con alto control observa, analiza y escoge la mejor estrategia antes de actuar. Esto transmite autoridad y impone respeto de manera natural, sin la necesidad de confrontos desnecesarios. Otro aspecto esencial del control emocional es el desapego a las opiniones y palabras extranjeras.
Muchas personas gastan energía excesiva preocupándose con críticas o tratando de defenderse de ataques verbales. Sin embargo, no todo merece una reacción. Aprender a ignorar provocaciones irrelevantes y enfocarse solo en lo que realmente importa es una habilidad poderosa. Quien se ofende fácilmente o siempre necesita probar algo para los otros, acaba desperdiciando su energía en batallas sin sentido. El autocontrol también se manifiesta en la manera en que alguien lidia con decisiones bajo presión. Personas impulsivas toman actitudes precipitadas, que muchas veces resultan en arrepentimiento. Los que mantienen la calma consiguen evaluar las opciones de manera racional y escoger el mejor camino sin dejarse llevar por emociones del momento. La paciencia y la frieza estratégica son marcas de grandes líderes y personas respetadas. Para desarrollar un control emocional sólido es esencial practicar la autorreflexión. Siempre que una situación estresante surge, el primer paso debe ser respirar profundo y evaluar la necesidad real de una respuesta inmediata. Muchas veces, el simple acto de esperar algunos segundos antes de reaccionar ya evita conflictos innecesarios. Además, observar cómo personas respetadas lidian con desafíos puede ofrecer lecciones valiosas sobre la importancia de la calma y la inteligencia emocional en la construcción de la autoridad. La verdadera fuerza no está en la explosión emocional, sino en la capacidad de permanecer firme frente a las dificultades sin avalarse. El respeto no es conquistado por el exceso de palabras o por la intensidad de las reacciones, sino por la estabilidad, la previsibilidad y la capacidad de mantenerse en control de sí mismo. Quien domina sus emociones, domina su vida. La autoridad personal no es una cuestión de imposición o intimidación, sino de construcción consciente basada en disciplina, coherencia y una postura firme. Personas verdaderamente respetadas no necesitan exigir reconocimiento, pues sus acciones, su presencia y su forma de comunicarse naturalmente inspiran el respeto. El dominio de las propias emociones, la claridad en la palabra, la firmeza en los límites y una imagen alineada a la identidad personal crean un efecto poderoso. Cuanto más alguien se conoce y se posiciona con seguridad, más influencia exerce sobre el ambiente a su alrededor. Aplicar estas lecciones en el día a día transforma la manera como los otros perciben y responden a su presencia. Pequeños cambios en la postura, en la comunicación y en la forma de lidiar con los desafíos generan un impacto profundo, fortaleciendo su autoridad de forma natural. El mundo te trata de la manera como te enseña que mereces ser tratado. Muchas personas evitan definir límites por miedo al disciplina o a la coherencia en sus actitudes. Ellas dicen que cuando quieren en una consecuencia aceptan condiciones que las perjudican por haber llegado hasta aquí y haber concluido el debidamente. Gracias por acompañarnos hasta el final. Su autoridad y crea un ciclo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido valioso. Quien no establece claramente lo que tolera y lo que no tolera se convierte en una presa fácil para no perder emocionales. Solo vídeo sobrecarga de responsabilidades y relaciones desgastantes. Su suscripción es nuestra mayor motivación. Definir límites no significa ser rudo en el próximo vídeo, sino demostrar respeto por sí mismo y por sus propios valores. La forma más simple y eficaz de imponer límites es aprender a decir no sin culpa. Muchas veces, la dificultad de negar pedidos o recusar ciertas situaciones viene de la idea equivocada de que esto puede perjudicar la imagen o las relaciones. Sin embargo, personas que saben decir no de manera firme y respetuosa son vistas como confiables y coherentes. Ellas demuestran que tienen prioridades y que no permiten que los demás las desvíen de sus objetivos. Un no, dicho con convicción, vale más que un sí forzado, seguido de arrepentimiento o sobrecarga. Otro factor esencial en la definición de límites es la identificación de comportamientos que son tolerados por miedo al confronto. Muchos aceptan actitudes desrespetuosas, desconsideración y exigencias exageradas simplemente para evitar discusiones. Sin embargo, cada vez que un comportamiento prejudicial es tolerado, él se fortalece. Permitir que los demás superen los límites repetidamente enseña a ellos que no hay consecuencias para sus acciones. Corregir esto exige una mudanza de postura. Es necesario enfrentar las situaciones con firmeza y dejar claro de manera directa y objetiva lo que no será más aceptado. La coherencia también es fundamental para la construcción del respeto. Quien establece una regla,
pero vuelve atrás fácilmente, pierde credibilidad. Si alguien dice que no tolerará determinado comportamiento, pero cede en la primera oportunidad, esa persona será vista como frágil y fácilmente manipulable. Los límites deben ser mantenidos con consistencia y las mudanzas en las decisiones solo deben suceder por razones justificadas, nunca por presión o conveniencia extraña. Imponer límites no significa crear barreras intransponibles o adoptar una postura inflexible. Se trata de definir claramente hasta dónde los otros pueden ir y garantizar que sus propias necesidades y valores sean respetados. Las personas que saben establecer límites de forma equilibrada son aquellas que conquistan el respeto genuino de los otros. Ellas demuestran autoconfianza, evitan desgastes desnecesarios y construyen relaciones más saludables y equilibradas. Definir límites es un acto de respeto propio y de fortalecimiento de la presencia personal. Quien aprende a hacer esto con seguridad y coherencia se convierte en más respetado, menos manipulable y más dono de su propio destino. Al final, aquellos que no imponen límites acaban viviendo sobre las reglas impuestas por los otros. Si este contenido te ayuda a ver nuevas posibilidades, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal. Así, apoyas nuestro trabajo y recibes más contenido para transformar su vida con propósito y bienestar. Continuemos. Lección número 7. El control emocional es su verdadera fuerza. El verdadero poder no está en la agresividad, en la respuesta rápida o en la necesidad de siempre reaccionar, sino en la capacidad de mantener la calma frente a la adversidad. Las personas que dominan sus emociones transmiten una fuerza inabalable, mientras que aquellas que se dejan llevar por impulso acaban entregando su poder a los otros. El respeto y la autoridad no pertenecen a quienes gritan más alto, sino a quienes consiguen permanecer serenos, incluso en medio del caos. Reagir impulsivamente a críticas, provocaciones o desafíos es un señal de fragilidad. Quien pierde el control con facilidad demuestra vulnerabilidad y abre espacio para que los otros manipulen sus reacciones. Muchas veces es exactamente eso que los adversarios desean, una respuesta emocional que pueda ser usada contra la propia persona. El secreto del verdadero dominio personal está en la capacidad de pausar, respirar y responder de forma calculada, sin permitir que las emociones pasajeras tomen decisiones permanentes. Mantener el control emocional no significa reprimir los sentimientos, sino aprender a canalizarlos de la forma correcta. La raña, por ejemplo, puede ser un motor para la acción, desde que sea utilizada con inteligencia. En vez de reaccionar de inmediato a una situación de confronto, una persona con alto control observa, analiza y escoge la mejor estrategia antes de actuar. Esto transmite autoridad y impone respeto de manera natural, sin la necesidad de confrontos desnecesarios. Otro aspecto esencial del control emocional es el desapego a las opiniones y palabras extranjeras. Muchas personas gastan energía excesiva preocupándose con críticas o tratando de defenderse de ataques verbales. Sin embargo, no todo merece una reacción. Aprender a ignorar provocaciones irrelevantes y enfocarse solo en lo que realmente importa es una habilidad poderosa. Quien se ofende fácilmente o siempre necesita probar algo para los otros, acaba desperdiciando su energía en batallas sin sentido. El autocontrol también se manifiesta en la manera en que alguien lidia con decisiones bajo presión. Personas impulsivas toman actitudes precipitadas, que muchas veces resultan en arrepentimiento. Los que mantienen la calma consiguen evaluar las opciones de manera racional y escoger el mejor camino sin dejarse llevar por emociones del momento. La paciencia y la frieza estratégica son marcas de grandes líderes y personas respetadas. Para desarrollar un control emocional sólido es esencial practicar la autorreflexión. Siempre que una situación estresante surge, el primer paso debe ser respirar profundo y evaluar la necesidad real de una respuesta inmediata. Muchas veces, el simple acto de esperar algunos segundos antes de reaccionar ya evita conflictos innecesarios. Además, observar cómo personas respetadas lidian con desafíos puede ofrecer lecciones valiosas sobre la importancia de la calma y la inteligencia emocional en la construcción de la autoridad. La verdadera fuerza no está en la explosión emocional, sino en la capacidad de permanecer firme frente a las dificultades sin avalarse.
El respeto no es conquistado por el exceso de palabras o por la intensidad de las reacciones, sino por la estabilidad, la previsibilidad y la capacidad de mantenerse en control de sí mismo. Quien domina sus emociones, domina su vida. La autoridad personal no es una cuestión de imposición o intimidación, sino de construcción consciente basada en disciplina, coherencia y una postura firme. Personas verdaderamente respetadas no necesitan exigir reconocimiento, pues sus acciones, su presencia y su forma de comunicarse naturalmente inspiran el respeto. El dominio de las propias emociones, la claridad en la palabra, la firmeza en los límites y una imagen alineada a la identidad personal crean un efecto poderoso. Cuanto más alguien se conoce y se posiciona con seguridad, más influencia exerce sobre el ambiente a su alrededor. Aplicar estas lecciones en el día a día transforma la manera como los otros perciben y responden a su presencia. Pequeños cambios en la postura, en la comunicación y en la forma de lidiar con los desafíos generan un impacto profundo, fortaleciendo su autoridad de forma natural. El mundo te trata de la manera como te enseña que mereces ser tratado.